Y bueno, ahí viene una situación con los fariseos, no querían creer y lo acusaban, y bueno, una situación. Entonces él dice, sigue diciendo más adelante el versículo, dice: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Más luego Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre porque no podían creer que Jesús le hubiese sanado. Así que los fariseos lo echaron del templo. Y entonces Jesús se entera que lo expulsaron, y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él, dijo el ciego. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Bendito el nombre de Dios. Amén. Ese pasaje me ayudó tanto en este proceso que he tenido que llevar, o que tuve que llevar. Y me fascinó varias cosas de él. Me ayudaron para mi momento, me ayudaron para alcanzar ese milagro que yo necesitaba. Así que yo quiero que veamos algunas cosas interesantes. Primero que todo, en el versículo 1 dice la palabra, dice que pasando Jesús, dice que vio a un hombre ciego de nacimiento. Pasando Jesús, el Señor que recorre toda la tierra, el Señor que nunca iba solo, Él siempre iba seguido de multitudes. Las multitudes lo seguían. Y me fascina esto. Yo puedo imaginarme como una película, ver allí el hombre, y va Jesús, de pronto algo le llama la atención de este hombre ciego, y Jesús se queda mirándolo. Wow, me fascina esto, porque cuando el Señor mira a alguien, escúcheme bien, cuando Dios nos mira, nosotros no podemos ser los mismos. No podemos. Alguien a quien Dios haya mirado jamás podrá seguir siendo el mismo. Yo no sé si el ciego sentiría algo, no sé, pero sí sé que Dios sí sintió. Dice que Jesús lo vio. Ahora, ¿qué ve Dios? Uno, Dios ve la necesidad de cada uno. Dios vio la necesidad del ciego, como Dios también está viendo hoy tu necesidad. Dios sabe tú de qué cosas tienes necesidad. No lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. ¿Qué más vio Dios? Él vio la gratitud. ¿Sabe? Dios ve la gratitud. Dios sin duda alguna pudo percibir que en lo profundo del corazón de este hombre había una semilla de gratitud. Y no hay una cosa más linda que uno trabajar con gente agradecida, ¿verdad? ¿Cierto? Servirle uno a alguien. ¿Sabe por qué yo atiendo con tanta alegría a mi esposo? Porque mi esposo es tan agradecido que yo le puedo pasar hasta un vaso con un pitillo, un vaso de agua con un pitillo, y él se lo toma feliz. Y él agradece: gracias por ese vaso de agua, estaba tan rico. El agradecido todo lo agradece, da gracias por todo. Y sin duda alguna eso lo ve Dios. Dios ve los corazones agradecidos. Yo pregunto, ¿cuántos agradecidos hay en esta tarde, en este lugar? ¿Qué más ve Dios? Dios ve la fe de las personas.
Wow, diga wow. ¿Sabe? Algunos dicen, ay, yo quisiera tener la fe de la pastora. No, déjeme decirle, lo que pasó en mí no es por mí, fue por Él. Primero porque me vio, pero déjeme decirle, ¿sabe? Porque Él es el que nos da la fe para poder creer. ¿Sabe que a cada uno de los seres humanos Dios les ha dado una porción de fe? A cada uno tenemos una porción de fe. Lo que pasa es que la hemos ejercitado para otras cosas, tal vez para lo material. ¿Sabían ustedes que la fe es como un músculo? Hay que ejercitarlo. Todos tenemos fe. De hecho, usted va a Bucaramanga, se sube en un bus o coge un taxi y usted se va para tal parte y usted tiene fe que va a llegar a ese lugar. Usted va a la tienda, se compra una lata de atún, usted no la destapa para saber si trae atún o gusano o otra cosa. Usted sabe que compró una lata de atún. Eso es fe. Cuando dicen amén. Ahora, lo que sucede es que, ya le dije, tenemos que aprender a ejercitar la fe para las cosas sobrenaturales. Amén. Las cosas que Dios quiere hacer y darnos, o los milagros que necesitamos. Además de esto, ¿qué más ve Dios? Dios ve los corazones. Dios observa los corazones. En segundo libro de Crónicas 16:9 dice la Biblia que los ojos de Dios contemplan todas las naciones y todas las naciones están desnudas delante de Él. Nosotros vemos rostros, pero Dios ve lo que hay en el corazón de cada persona. Dios sabe lo que hay en ti. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios conoce esas lágrimas, lo que tú sientes. Dios conoce tus temores. Dios conoce todo lo que hay en tu corazón. Ahora, yo me pregunto también, ¿qué atrajo la mirada de Dios hacia ese hombre? Para que se fijara en él, porque sin duda alguna, este no era el único ciego. Había muchísimos ciegos. Pero ¿qué fue lo que atrajo la mirada de Dios hacia este hombre? Podríamos decir que las buenas cosas, las buenas acciones atraen la mirada de Dios sobre nosotros. También la adoración atrae la mirada de Dios. Cuando ya hemos dicho, hay muchas maneras. Hace 8 días hablábamos de la adoración. Cuando tú levantas las manos, tú estás adorando. Por esto en The Church Latinoamérica nosotros somos una iglesia adoradora, una iglesia que levanta sus manos al Señor, levanta todo su ser en adoración. Nosotros exaltamos y levantamos no solamente nuestras manos, sino que levantamos el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos pueden levantar sus manos en esta tarde a Él? ¿Cuántos lo pueden adorar en esta tarde? ¿Qué más atrae la mirada de Dios? La fe. Ya estábamos hablando, la fe de una persona. Una de las cosas en este proceso, si alguien no me conoce, soy la pastora general. Hace 1 año y medio fui lacerada por un mal diagnóstico, un cáncer terminal. Y recuerdo que cuando fui al médico, después de que él me operó la primera vez y no pudo hacer nada en mí porque ya estaba muy avanzado todo, el colon había sufrido terriblemente y además la enfermedad se había regado. Él le dijo a mi familia que solamente me quedaba 1 mes de vida, pero varias cosas sucedieron. Una es que mi esposo, cuando supo esto, él dijo 1 mes, dijo, wow, tengo 30 días para hacer algo. Y al otro día empezó un ayuno. Y ayunó 40 días y 40 noches sin comer nada, humillado delante de la presencia de Dios.
sin duda alguna esto tuvo que provocar la mirada de Dios sobre mi vida. No fui yo la que ayuné, fue Él. Eso te está hablando, eso le está hablando a alguien aquí en esta tarde. La fe. Pero además de eso, yo le dije al médico, sin saber el diagnóstico que él me había dado en ese momento, yo le dije: doctor, cuando yo vuelva, porque yo hablé de una segunda operación. Ahorita no se pudo hacer nada, pero dentro de mí yo dije: va a haber una segunda operación. Y cuando yo vuelva, le dije: usted va a encontrar dentro de mí un colon nuevo. Yo no sabía el diagnóstico, él es el médico, él es el que me había mirado por dentro, sabía cómo estaba yo. ¿Sabe? Él se agachó y apenas me dijo: ojalá y se recupere, señora. Pero después de 14 meses volví a cirugía. La primera vez iba para ser sana, pero la segunda volví porque creía que estaba sana. Así que el médico me operó. Yo recuerdo que cuando entró al quirófano, él no me quiso siquiera saludar. Yo le vi la angustia a ese doctor. Pero después, cuando termina, cuando ve todo dentro de mí, cuando va a la habitación, va con una sonrisa de banano y me dice: señora, es que decirle a usted que le fue divinamente es poquito. Definitivamente Dios la tiene a usted para algo muy grande aquí en la tierra. Entonces yo le dije: gloria a Dios por eso, bendito el nombre de Dios. Yo le dije: doctor, ¿se acuerda que yo le dije que cuando yo volviera usted iba a encontrar un colon nuevo dentro de mí? Y a los médicos uno no les puede ganar, ¿no? Así cuando menos empata, pero no, ellos no se dejan ganar. Así que me dijo: pues no está tan nuevo, pero sí le sirve. Gloria a Dios. Aquí estoy para la gloria del Señor. Amén. La fe. ¿Qué es fe? Es dar por hecho un hecho que no ha sido hecho para que sea hecho. Así de facilito. Eso es fe. Es ver, confiar, no en lo que usted ve físicamente, sino en lo que usted cree. ¿Y cuántos tienen fe en esta tarde que algo va a suceder? Amén. Ya están sucediendo milagros, sin duda alguna. ¿Qué más atrae la mirada de Dios? La oración. Mis hijos, la iglesia. Yo sé que muchos, por no decir que todos, pero muchos de esta iglesia, de ustedes, oraron y están orando por mí. Eso ha hecho que la mirada de Dios se vuelva hacia este lugar. Ahora, no solamente por mí, porque yo sé que Dios ha empezado y continuará con una explosión de milagros en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? También los buenos principios. Y yo no dudo que este hombre era un hombre de principios. Este hombre era un hombre de fe. Este hombre era un hombre piadoso. Este hombre era un hombre temeroso de Dios. Ahora, ¿qué más encuentro yo? Yo encuentro en el segundo versículo y tercero, los discípulos cuando miran al ciego dicen: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Jesús responde: ni pecó él ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Yo le llamo a esto el porqué de los hombres y el para qué de Dios. Primero que todo, ellos dicen: ¿quién pecó, este o sus padres? Porque siempre en el ser humano está esa cuestión de que si a alguien le pasa algo, de una vez podemos extender el dedo y decir: ¿quién sabe qué hizo? Mire cómo está de mal. Eso le pasó por algo. Eso algo. Es más personal. Cuando nos sucede una crisis, un problema, y lloramos y vamos ante Dios y decimos: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué?
no se le es familiar eso? ¿Por qué? ¿Por qué tanto dolor en la tierra? Y pareciera que como quisiéramos con ese por qué echarle la culpa a Dios. El porqué de los hombres. Pero el porqué de los hombres es ahogado con el para qué de Dios. Jesús le dice: no. Eso no le pasó porque él pecó, ni sus papás. En otras palabras, esa enfermedad no es para muerte, esa enfermedad es para la gloria de Dios. Dios permitió eso. Y eso me gusta, esto me fascina. El saber que Dios conozca mi vida. Que lo que me pasa a mí no fue porque el diablo le pudo, porque la enfermedad fuera más grande. No. Recuerden, porque hay un solo nombre que es sobre todo nombre: Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos lo pueden alabar? Lo puede alabar. Si usted lo cree, alábelo en esta tarde. Oh, Él es hermoso. El para qué de Dios, lo que Dios permite, lo permite con un propósito. Siempre. Y ese propósito es bueno. Siempre, todo lo que venga de Dios es para bien. Déjeme decirle que esa enfermedad, esa crisis que usted está viviendo es para la gloria de Dios. Dios se va a glorificar. Número 3, ¿qué puedo ver? Luego Él le dice a ellos: entre tanto que haya luz, en otras palabras, mientras haya vida, se puede hacer algo. Mientras tengamos oportunidad, hagamos algo. Por eso nosotros nos hemos levantado como iglesia. Dice Jesús: mientras sea de día hay que trabajar, porque llegará el momento que viene la noche y ya no se puede hacer nada. Y Dios a nosotros como iglesia, como de hecho Latinoamérica, nos hemos levantado a trabajar en el día para mover la mano de Dios. Por eso tenemos el proyecto político, porque creemos que estamos para nosotros. Es el momento, es la oportunidad de que el nombre de Dios sea glorificado en este pueblo, en esta ciudad. Bendito el nombre de Dios. Ahora, Jesús le dice a ellos, les dice: yo soy la luz del mundo. Qué lindo. Imagínense ustedes este ciego escuchando estas palabras, porque todo eso sucedía alrededor de él. Vean lo importante que es venir y escuchar palabra de Dios. El ciego está allí escuchando: yo soy la luz del mundo. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Él quiso decir: yo soy el que contrarresto las tinieblas de la ignorancia y del pecado. Porque hay tinieblas de pecado y hay tinieblas de ignorancia. Las tinieblas del pecado son todas aquellas que por causa por su causa la gente no puede reconocer a Jesús. Porque el pecado embota la mente. El pecado pone un velo en el entendimiento del ser humano para que no puedan reconocer a Dios y no puedan disfrutar de lo maravilloso, de todo lo hermoso que Dios tiene para nosotros. Y las tinieblas de ignorancia son aquellas que vienen, ¿por qué causa? Por la causa de que la gente prefiere leer 100 años de soledad que leer la Biblia. La gente no quiere buscar a Dios. Es mejor invertir muchísimo tiempo en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, por el WhatsApp, por la internet, y no dedicar tiempo a escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe qué fue lo que a mí me fortaleció tanto para poder recibir este milagro? Llenarme de la palabra de Dios. Llenarme de la palabra de Dios. Escuchar esto.
El ciego estaba escuchando la palabra, como usted la está escuchando en esta tarde. Es del mismo Jesús que estamos hablando. El que estaba frente al ciego es el mismo Jesús que, aunque no lo vemos, está aquí en este lugar operando milagros. Él dice, inmediatamente después de esto, dice la Biblia que él escupe en tierra, hace lodo y con el lodo hace unas bolitas. ¿Sabe que algunos especialistas en el tema de la Biblia dicen que es muy probable que el ciego no tenía ojos, solamente tenía la cuenca de sus ojos? Y se cree, cuando Jesús se agacha y hace toma el barro, es para hacer las pepitas, para hacer los ojos del cieguito, y se los metió en cada cuenca y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Wow. Y aquí viene lo emocionante, y es lo que yo le llamo obediencia genuina. Obediencia genuina. ¿Por qué? Dice él mismo: ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. Mire, él pudo haber dicho: bueno, ¿y por qué tengo que ir hasta el Siloé si aquí nomasito hay una alberca? ¿Por qué tengo que caminar hasta allá? ¿Saben? Uno puede preguntarle a Dios: bueno, Dios, ¿y por qué? Inclusive yo un día estaba cuestionando y yo dije: Dios, ¿por qué no me sanaste así? Tú pudiste hacerlo así de una y no permitir que yo tuviera que pasar por un proceso de quimioterapias. Pero es que ahí está el caso, ahí viene el asunto. ¿Sabe? Yo le llamo a esto proceso. Y yo les pregunto a ustedes, iglesia, amigos, en esta tarde, ¿qué fue lo que sanó al ciego? ¿El barro, el agua o la obediencia al mandato de Jesús? Claro que sí. Sin duda alguna, la obediencia dada, la obediencia hecha por este hombre a la palabra que Jesús le dio, fue lo que sanó al ciego. Y déjeme decirle, aquí está el asunto: ¿por qué unos son sanos y otros no? Porque el hecho de que el ciego obedezca sin decir nada, sin poner peros, sin argumentos, ¿quién sabe cuánto tiempo tuvo que ir? Yo recuerdo que cuando empecé este proceso, un pastor me visitó, un amigo, y me dijo: Glorita, no tenga temor, vaya por el proceso. Empezando porque mi hijo, el primer día, mi hijo Edra me dijo: mamá, Dios es un Dios de procesos, vaya. Y vino el amigo y me dijo lo segundo otra vez: vaya hasta donde el médico le diga vaya, porque a veces Dios permite las cosas para llevarnos a lugares donde nosotros en otras condiciones jamás iríamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuándo fue sano el ciego? Díganme ustedes, ¿cuándo se sanó el ciego? Cuando obedeció. Por eso yo creo que yo fui sana el 8 de julio del 2018 en un encuentro. Y he caminado todo este tiempo en este proceso. He caminado, ¿sabe?
no debemos temer los procesos. Es decir, Dios te puede sanar hoy así y ya, viste, desapareció todo. Pero si no desaparece, no te desanimes. Eso no quiere decir que Dios no te haya mirado. Así que levántate para provocar la mirada de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que este hombre, él entra en el proceso de Dios. Los procesos cumplen el propósito de Dios en nuestra vida. El Señor dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, de que el que comenzó la buena obra en mí, la terminará. Porque nuestro Dios no es un Dios que empieza las cosas y las deja a medias. No, por eso yo creo firmemente que yo estoy sana 100%. ¿Por qué? Porque Él comenzó algo en mí y yo sé que Él no lo va a dejar a mitad de camino. Porque Él es perfecto, bendito su nombre. Alabemos su nombre en esta tarde. Él cumple, Él perfecciona todo lo que Él comienza. Oh, santo su nombre. Dios quiere glorificar su nombre y esto lo hace mediante los procesos. Escúcheme, iglesia, la obediencia a Dios y a su palabra es pulida y purificada mediante los procesos y estos producen milagros. La obediencia a Dios te revela la persona de Jesús. Jesús mediante el sufrimiento aprendió la obediencia y esto le dio el privilegio de conquistar el nombre que es sobre todo nombre. Dice Hebreos, en los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. La obediencia a Dios atrae las promesas de Dios sobre tu vida. Sin duda alguna, la obediencia a la palabra de Dios atrajo el milagro para el ciego de nacimiento. Y escúcheme por favor, hay un milagro esperando por ti. Hay un milagro en esta tarde. Los ojos de Jesús aún siguen recorriendo la tierra, buscando corazones sinceros y obedientes para Él poderse glorificar. Hay alguien en esta tarde que desea provocar la mirada de Jesús.